Buenas tardes, chicos. Como habíamos quedado en la clase pasada, vamos a dar inicio entonces al segundo escenario que me plantea el ejercicio de droguería farma. Ya hicimos un primer escenario que era entonces evaluar el cambio de tiendas tradicionales a tiendas express. En esta parte del ejercicio pues vamos a evaluar qué pasaría si en vez de cambiar tiendas express, de cambiar formatos tradicionales a tiendas express, yo comprara 10 nuevos puntos de venta de formato tradicional. Este es el proyecto entonces que nos toca evaluar en esta parte, como segunda parte del primer ejercicio. Entonces vamos a comenzar. Eh, ¿Qué nos presenta el proyecto? ¿O qué datos tenemos? Como lo hicimos en, en el caso pasado, pues tenemos una plantilla. Esta tiene unas variaciones. Es que, por ejemplo, esta arranca en 2020 la proyección de flujo de caja libre, pues porque es al tiempo al que se remonta como el primer movimiento de la empresa, que en este caso es un aporte. Entonces este arranca de 2020 en adelante, el otro arranca 2019 y también como el otro inicia en 2022 y es un proyectado que vamos a hacer de 4 años. Ok, entonces empecemos a llenar los datos básicos del proyecto, lo que nos va diciendo. Entonces, como en el otro, año base será entonces 2022, que será el año en que empiece operaciones la empresa. La tasa de impuestos será igual al 32%. Esta parte de la IPC la llenamos de última, que es un dato que necesitamos de última, y vamos a considerar entonces cómo es el tema de capitalización de socios y el costo del proyecto en este caso. Entonces, si nos vamos al planteamiento que tienen disponible, entonces lo primero que nos dice es proyecto 2, adquisición de 10 puntos de venta, apertura de las tiendas, inicio del año 2022. Entonces nos dice, la adquisición de las 10 tiendas en 2022 según proyecciones. Ok, aquí están las cuántas ventas tiene considerada, pero miremos el costo del proyecto. ¿Cuánto nos cuesta ese proyecto? Entonces, el proyecto nos dice que son 10 tiendas, 10 tiendas, y cada tienda tiene un valor de adquisición de 880 millones de pesos. Cabe anotar que en este precio está incluido todas las adecuaciones que deben hacerse para que las tiendas guarden tanto el esquema de la red de tiendas como la imagen de la marca. O sea que en los 880 millones está contenido todo, las locales, la adecuación, los muebles, todo. Entonces vamos a mirar entonces cuál sería inicialmente el costo del proyecto. Entonces, ¿qué decimos? Son 10 tiendas, ¿cierto? Y cada tienda costaría 880 millones de pesos. Listo. Entonces, ¿cuál es el costo del proyecto? Comprar esas 10 tiendas vale 8.800 millones. Vamos a ver cuánto inicialmente, vamos de una vez a establecer cuánto fueron los aportes de los socios y de qué forma aportaron. Recordemos que entonces tenemos aportes en propiedad, plata de equipo y en capital de trabajo neto operativo. Entonces miremos cómo se hizo la capitalización del negocio. Entonces nos dice, aporte de los socios. En 2020 se hace un aporte en equipamiento adicional para las oficinas, y dicho aporte asciende a 3.500 millones de pesos. Entonces, eso es un aporte que se hizo en 2020 y como son muebles y enseres, entonces serían 3.500 millones de pesos que irían en el año 2020, tal y como está el cuadrito. Como les expliqué al principio, entonces este va a arrancar de 2020 porque este es el aporte más antiguo. El otro arrancaba en 2019, pues porque el aporte más antiguo era en 2019. Listo. ¿Qué más aportes hacen los socios? Los socios me dicen, en 2021 se hace una inyección de capital por valor de 1.800 millones en efectivo. Entonces, 2021 está acá y ese aporte, como lo habíamos hablado también, es capital de trabajo neto operativo, porque recuerden que la capital de trabajo neto operativo será igual entonces al disponible más los inventarios más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar a proveedores. Entonces, siendo este un aporte en efectivo, entonces será
capital de trabajo neto operativo en forma de efectivo, 1.800 millones de pesos. Acá no hay, 2020 no hay capital de trabajo neto operativo, y según lo que dice, tampoco en 2021 hay aporte propia planta de equipo. ¿Qué más me dice? En 2022 se aportan 950 millones en inventario. Entonces recordemos que los inventarios van a ser parte del capital de trabajo neto operativo. Entonces 2022 tenemos un aporte de 950 millones en capital de trabajo neto operativo de acuerdo por el concepto de inventario. Entonces vamos a sumar, esos son todos los aportes vigentes. Sumemos la cantidad de aportes que tenemos. Entonces en capital de trabajo acá no hay, propiedad de planta de equipo en 2022 no hay, entonces nos aportaron los socios 2.750 millones en capital de trabajo neto operativo y aportaron 3.000 millones en propiedad de planta de equipo. Entonces vamos a ver, entonces la inversión inicial aquí es igual, la inversión inicial va a ser igual a los aportes en capital de trabajo neto operativo más los aportes en propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos aportaron y esto es lo que nos cuesta el proyecto. Entonces, tenemos una deuda inicial del modelo, claro, porque lo que nos aportaron es menos de lo que cuesta el proyecto. Entonces, vamos a ver de cuánta sería mi deuda. Entonces, sería la inversión inicial menos el costo del proyecto. Así que yo tengo que adquirir para financiar ese proyecto una deuda de 2.550 millones de pesos, que ahorita miramos cómo se van a financiar, porque según este ejercicio hay dos posibilidades, entonces ahorita evaluamos las posibilidades, listo. Entonces, como les había dicho y les había recomendado en el otro ejercicio, la primera sugerencia es que llenemos el balance proforma, ¿cierto? Aquí está el balance proforma. A este le agregué unos indicadores que se los explico ahorita, que también lo tiene el primer escenario, sino que se me escapó hacerlos, pero aquí están explicados. Listo. Entonces, vamos a hacer el balance proforma. ¿Qué dice el ejercicio del balance, sobre el balance proforma? Entonces, acuérdense que acá nos toca sacar primero los datos básicos, que son cuáles, que van a ser el porcentaje de inversión que se tiene en KTNO, que va a ser la inversión en activos fijos o CAPEX y el porcentaje de depreciación. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Listo, nos dice el IKTN o la tasa que voy a, lo que yo voy a invertir en capital de trabajo a la tasa que voy a invertir está determinado por la última tasa de colocación de la línea de crédito comercial o preferencial corporativo. Entonces, ¿qué es eso? Es la tasa a la que le está prestando el Estado a lo que el Banco de la República, a lo que el Banco de la República dice que es lo máximo a lo que se le puede prestar al sector cooperativo. ¿Dónde me encuentro eso? Como yo sé que ustedes no pueden ver la pantalla, les voy a decir la ruta. Entonces sería, me voy por la la página del Banco de la República, me cifro donde dice estadísticas, ahí me abre varias ventanitas, me voy por donde dice tasa de interés y sector financiero, abro esa partecita y hay una parte que me va a decir tasas de colocación. Le dan clic en tasas de colocación. Listo, entonces yo le doy acá en la parte derecha, le voy a decir que me muestre el promedio mensual. Entonces él me va a abrir como un tipo de archivo en Excel, o en ese parece un archivo en Excel. Se demora un poquito conectando y me va a mostrar las tasas de colocación que yo necesito. Entonces, si yo me voy por ahí, el ejercicio me dice que debo encontrar la tasa de 2020, la tasa de 2020-11. Entonces, esa tasa en 2020-11 va a ser, ya me está abriendo, pero entonces mientras tanto, mientras que me abre, ustedes pueden observar ahí el archivo, me está diciendo que el 2020-11 yo la busco en todo ese archivo
Ustedes con la ruta que les di la pueden encontrar. Me dice que debe ser el porcentaje de crecimiento del capital neto operativo, será entonces el 7.24. Entonces vamos a ponerlo en los datos, del ejercicio. Entonces sería acá. Entonces aquí me está preguntando cuál es el porcentaje de inversión en KTNO. Entonces ya sabemos que es el 7.24. Saquemos de una vez todas las tasas para que no sea sino hacer el balance pro forma. Entonces, ¿qué me falta? La depreciación y me falta la tasa de incremento en activos fijos o CAPEX. Entonces, acerca de eso me dicen, la depreciación será 10 años. Entonces, contrario contrario al otro ejercicio, este está en años, o sea, 10 años, para que sepamos. Ahorita miramos cómo es que se calcula eso a 10 años, pues es supremamente fácil. ¿Y qué más me dice? Y la inversión en activos fijos o CAPE será determinada por el IPC vigente más 700 puntos básicos. Entonces, en el ejercicio pasado habíamos dicho que el IPC vigente estaba en 3.86, esto lo habíamos mirado, eso también lo pueden mirar en el Banco de la República, y me dice que 700 puntos básicos. Acuérdense que 700 puntos básicos será entonces el 7%. Entonces sería sumar 7.86, que es el IPC, más el 7%, que son los 700 puntos básicos. O sea, que yo tendré en inversión en activos fijos, tendré un 10.86 y en KTNO 7.24 y la depreciación entonces será 10. Entonces ya con esos datos podemos hacer nuestro balance pro forma. Entonces empecemos con el capital de trabajo neto operativo. A ver, miremos en nuestro cuadro de resumen. Entonces sabemos que en 2020 de capital neto operativo no ingresó nada, ¿cierto? Entonces esto será igual a 0, 0, 0 porque no ingresó nada. Vamos a mirar qué pasa en 2021. En 2021 sí hubo un aporte. Entonces vamos a decir que en 2021 el saldo inicial sería entonces los 1.800 millones que me aportaron en capital de trabajo neto operativo ese año. Inversión cero, acuérdense que la inversión arranca cuando arranca el proyecto, y acuérdense que esas tiendas van a entrar en funcionamiento en 2022, entonces por ahora no hay ninguna inversión. El saldo sería igual entonces al saldo inicial más la inversión, que como no hay, sería igual. Listo. Ahora, miremos a ver, entonces, ¿qué sería en 2022 mi saldo inicial? Pues sería igual al saldo final de 2021, pero ojo, que aquí, si ustedes se fijan, nuestro cuadro resumen, miramos que en 2022 hubo otro aporte de capital neto operativo, que recordemos que fueron los inventarios, es decir, que a este saldo que tenemos aquí le debemos sumar esos 950 millones que entraron en 2022, entonces ahí sí tenemos el saldo inicial de 2022, que serían 2.750 millones que corresponderían a estos dos aportes, ¿cierto? Ahora, también en 2022 empieza el funcionamiento, o sea que empieza la inversión y ya tenemos la tasa a la que va a crecer la inversión. Entonces, ¿qué decimos? Que el saldo inicial lo multiplico por la tasa que va a invertir, y acuérdense que la teníamos por acá. Inversión en KTNO será entonces 7.24, función F4 para fijar la cédula y listo. Saldo final, que sería igual, saldo inicial más la inversión en capital de trabajo neto operativo. Ok, listo. Entonces, saldo inicial de 2023 será el saldo final de 2022. Hacemos lo mismo, saldo inicial por la tasa de interés, 7.24, función F4 para fijar. Saldo final será el saldo inicial más la inversión. Y aquí sí me va a permitir a mí, o del 2022 si está bien formulado, me va a permitir arrastrar, ¿cierto? Me va a permitir arrastrar. Entonces ahí ya tenemos todo lo que es el balance pro forma del capital de trabajo neto operativo. Miremos el de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿en 2020 hay aportes sociales de propiedad, planta y equipo? Sí. En 2020 están los 3.500 millones. Entonces vamos a decir que del saldo inicial de 2020, entonces serán
estos 3.500 millones que se aportaron, inversión no hay, depreciación no hay, porque no hemos empezado el negocio, saldo inicial más la inversión menos la depreciación que no la hay. En 2000 ya no hay más aportes en propiedad, planta de equipo, este fue el único. Entonces, saldo inicial de 2021, pues era este. Saldo final, si quieren, ponemos acá los años para que no nos perdamos, que está bien los años. Listo. No hay inversión, no hay depreciación, puedo arrastrar de acá, que está formulado. Ahora en 2022, entonces el saldo inicial será el final de 2021. Aquí empieza el negocio, entonces aquí tenemos que empezar a reportar la inversión y la depreciación. Entonces, primero calculamos la inversión, sería entonces el saldo inicial por el porcentaje de inversión en activos fijos que lo tenemos acá, o en CAPEX, que es este, 10.86, función F4, fijamos. ¿Y cuál es la depreciación? Dice que a 10 años, entonces simple, el saldo inicial dividido 10 años. Porque entonces esa es la depreciación, nos dicen año, entonces simplemente lo dividimos por 10 años. Saldo final, ¿a qué es igual? Sería igual entonces al saldo inicial más la inversión menos la depreciación. Otra vez, 2023, que será igual al saldo final de 2022. La inversión será igual entonces al saldo inicial por el porcentaje de inversión que está acá. 10.86 lo fijo, F4. ¿Qué será la depreciación? El saldo inicial dividido 10 años. Y saldo final, ¿qué será igual? Saldo inicial más la inversión menos la depreciación. Entonces ya ahí sí, vamos a arrastrar nuestra fórmula y listo. Ahí nos queda calculado. Vamos a calcular de una vez nuestros activos operacionales. Acuérdense, los activos operacionales van a ser igual al saldo final en cada año de KTNO más el saldo final en activos fijos. Otra vez va a ser igual al saldo final en KTNO más el saldo final en activos fijos. En propiedad, planta y equipo, aquí lo ajustamos y ahí tenemos entonces nuestro balance pro forma realizado. Ahora demos comienzo a lo que es el flujo de efectivo como tal. Ya vamos a realizar esta parte. Vamos a mirar qué nos dice el planteamiento para empezar a sacar nuestras variables. Entonces, me dice, la adquisición de las tiendas en 2022, según proyecciones, puede generar ventas consolidadas para el primer año de apertura por 4.500 millones de pesos. Entonces, las ventas aquí en plan de negocio o lo que me dice que van a hacer esas ventas en el primer año será entonces 4.500 millones. Es muy claro en decir. Este valor crecerá cada año en un 24%, o sea que el incremento esperado para ventas es de un 24%. ¿Qué más me dice? Los costos de ventas serán el 50% del total de las ventas y se ajustarán a un DTF a 90 días vigente. Entonces acá vamos a poner entonces la tasa a la que me van a crecer el costo de venta. Entonces me dice que crece al DTF a 90 días vigente. ¿De dónde me saco el DTF? Les voy a decir igual la ruta. Entonces me voy por Banco de la República, igual estadísticas, todo lo van a encontrar en estadísticas. Acuérdense que el DTF, acuérdense que las colocaciones, todo lo referente a créditos, es decir, el dinero que el sistema bancario pone en el sector para que la gente, para prestarle a la gente, y captaciones es todo lo que son depósitos, inversiones, como su nombre lo indica, todo lo que el sistema financiero capta en el mercado. Entonces acá dice en tasas de interés y sector financiero en la página del Banco de la República, hay una parte que dice tasa de captación semanales y mensuales. Ustedes abren ahí, inmediatamente les despliega y les abre un cuadrito donde les dice, el ejercicio nos dice que crece al DTF a 90 días, entonces esa página que les mostré me dice que el DTF está en 4.42. Entonces, la tasa con que vamos a ajustar los costos de venta es el 4.42 según lo que dice el Banco de la República. ¿Qué más me dice el ejercicio? Vamos a mirar con respecto a... Listo, entonces me dice,
Los gastos de administración ascenderán el primer año a 175 millones. Entonces, los gastos de administración serán 175 millones. Ahí se me fue. ¿Y cómo crecen esos gastos? Y se incrementan anualmente a la variación positiva de la acción de Conconcreto para el 30 de marzo. Entonces, ¿de dónde me voy a...? Entonces vamos acá, el crecimiento de los gastos de administración. Acuérdense que Conconcreto es una empresa que cotiza en bolsa y es una acción, entonces me voy a la página de la bolsa de valores, me voy para mercado local, luego ahí le doy en línea y le digo renta variable, ¿cierto? Cuando me cargue renta variable, yo simplemente, ¿qué le voy a decir? Si quiero, entonces, donde dice consulta otra acción, yo le pongo Conconcreto, escribo, él ahí mismo me la saca, y le voy a decir que me muestre el ejercicio. Me está pidiendo que sea la variación positiva de Conconcreto el día 30 de marzo. Entonces, donde dice fecha de negociación, yo voy a cambiar la fecha y le voy a pedir el 30 de marzo, 30/03 de 2020. Inmediatamente él me busca y me dice que la variación de Conconcreto para el 30 de marzo, su variación positiva, entonces será el cóndor, será 6.47. Entonces, en esa ruta lo pueden encontrar. Entonces, aquí tenemos que, como es tomar la positiva, entonces esa variación está negativa, yo lo tomo positiva, será que es 6.47. Vamos a ver qué me dice de los gastos de venta. Listo. Los gastos de venta serán el 2.5 del costo total del proyecto. Entonces vamos a calcularlos para el primer año. Los gastos de venta serán del costo total del proyecto, o sea, 8.800 millones por el 2.5%, me dice el ejercicio, que esos serán los costos de ventas para el primer año. Los gastos de ventas serían entonces 220 millones. Y me dice que estos van a crecer a la intervención de la tasa, a la tasa de intervención del mercado vigente. Esa también la habíamos buscado ya, sin embargo, no es sino que vayan al banco, otra vez a la tasa, al Banco de la República, estadísticas, tasas de interés del sector financiero, y la primerita que le saca es tasa de interés de política monetaria. Esa ya la habíamos buscado y sabemos que esa está ya la saca, esa está, él siempre se demora para cargar, esa está en 3.75, o sea que estos gastos me van a crecer al 3.75. Bueno, este ejercicio tiene una particularidad, y es que si hay otros ingresos inherentes. ¿Qué son otros ingresos inherentes? Habíamos dicho que pueden ser ingresos que por la naturaleza del negocio no están directamente relacionados, es decir, con la razón social. Por ejemplo, en este caso, ustedes se fijan a las tiendas tradicionales de las droguerías, las que son muy grandes. ¿Cuál es su objeto social principal? Ellos venden medicamentos, todo tipo de medicamentos, pero adicional, ¿qué venden? También venden paletas, todo de cremelado, venden artículos de belleza, esmaltes, toda esa cantidad. Y esos, en este caso, como son plataformas tradicionales, es otro ingreso inherente, porque va a tener todos estos accesorios que son característicos de este negocio. Entonces, ellos me dicen... se tienen proyectados otros ingresos por las ventas diferentes de medicamentos como helados, artículos de belleza y entre otros, y se estima que para el primer año del proyectado estos ascenderán a 85 millones, o sea que tenemos otros ingresos inherentes. Tenemos 85 millones de pesos, se me fueron varios ceros, 85 millones, y me dicen que estos crecen anualmente en un 3%. Ya tenemos la tasa de crecimiento para ese año, tenemos casi todos nuestros datos. Entonces, las ventas serán iguales. Recordemos que el proyecto arranca en 2022, entonces
serán iguales para el primer año a 4.500 millones y nos dicen que van creciendo en un 24%. Entonces de una vez reconozcamos este crecimiento. Entonces las ventas dependen de sí mismas, ¿cierto? Entonces será 4.500 por 1 más su porcentaje de incremento, que ya lo teníamos acá arriba, 24%, función F4 para fijar la fórmula. Listo, para el año entrante será igual, el año anterior por 1 más 24%, que lo tenemos acá, fijo la fórmula, cierro y arrastro. Ustedes pueden arrastrar desde acá, yo es para mostrarles. Ahora, el costo de ventas. El costo de ventas es revisando ahorita dije que era un 50, aquí revisando el planteamiento no es el 40%, hago la corrección. Entonces nos dice que son el 40% de las ventas y que van a crecer en un 4.42%, que es la variable que ya tenemos acá, que ya habíamos averiguado acá. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces acuérdense que el costo de ventas depende directamente de las ventas y no en sí mismo. Entonces acuérdense que lo que les decía en el otro caso, entonces para el primer caso, para el primer año, será por el 40%. No hay problema, aquí ya el 2022 simplemente es el 40% de 4.500 millones, pero acuérdense que como está en función de las ventas, yo no podría hacer esto por 1 más el incremento que nos dice 4.42. No podrías, porque esto querría decir que los costos de ventas están en función de sí mismos, y no es así. Acuérdense que los costos de ventas están en función de las ventas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Les voy a decir, primero, reconozco que están en función de las ventas. Entonces, primero, son las ventas por el 40%. Eso es lo primero que debo reconocer. Y debo reconocer que crecen. Entonces, y le sumo el porcentaje de crecimiento, 1 más, y yo tengo acá el porcentaje de crecimiento. Costo de ventas crecen al 4.42, función F4 para fijar la fórmula, y perfecto. Aquí, ¿qué pasó? Perfecto. Listo. Entonces acá no me queda, sino volvámoslo a hacer. Entonces sería esto por el 40%, acuérdense, el 40% de las ventas, y le sumo el incremento, 1 más, nuestro incremento es 4.42 para el costo de ventas, función F4, cierro. Lo último sería entonces que me permitiría a mí arrastrar. Listo, entonces vamos a calcular lo primero, nuestra primera contribución bruta, que sería igual a los ingresos o a las ventas menos el costo de ventas. Otra vez, sería igual entonces a los ingresos o a las ventas menos nuestro costo de ventas, y esta es nuestra primera, lo que llamaríamos de otra manera como la utilidad bruta, ¿cierto? Entonces ya calculamos nuestra primera utilidad bruta o la contribución bruta. Vamos a calcular todo el tema de gastos de administración, ventas y otros ingresos. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que ya habíamos dicho, habíamos puesto en nuestra información base que los gastos de administración para el primer año, aquí lo tenemos, son de 175 millones, ¿cierto? Y que estos a la vez nos van a incrementar en la variación positiva de la acción de con concreto, que ya la tenemos acá. Entonces, estos sí son en función de sí mismos. Entonces, ¿qué va a decir? Que van a ser igual al año anterior por 1 más el incremento, y el incremento lo tenemos acá, crecimiento esperado de los gastos de administración 6.47, fijo la fórmula, cierro. Lo mismo, el año anterior por 1 más el incremento que lo tengo acá, 6.47, función F4, cierro. Y voy a arrastrar, listo. Gastos de ventas. Los gastos de ventas habíamos dicho que son el 2.5 total del costo del proyecto, y ya los habíamos calculado por acá, que eran 220 millones para el primer año, y que adicional crecerían a la tasa de intervención vigente, que ya también la tenemos ahí. Entonces estos también son en función de sí mismos. Entonces sería 220 por 1 más, acá está el crecimiento, 3.75, función F4, otra vez sería el año anterior por, abro paréntesis, 1 más el incremento que lo tengo acá, 3.75, cierro, bloque. Listo.
Entonces, acuérdense que acá tenemos que tener en cuenta, que tienen otros ingresos inherentes que ya les expliqué qué eran, ¿cierto? Que es lo correspondiente a helados, cosméticos, todos los que ellos venden adicional. Entonces nos dijo que para el primer año se planeaba que estos otros ingresos inherentes fueran de 85 millones y que adicional estos crecerían en un 3% anual, ¿cierto? Entonces también en función de sí mismos, 85 millones por uno más y le sumo el incremento que es del 3% que lo tengo acá, función F4, otra vez en función de ellos mismos, el saldo anterior por 1 más el incremento que es el 3%, voy a fijar, arrastro. No tenemos otros egresos inherentes, no hay otras salidas de dinero, o sea que para todos estos eran 0, ¿cierto? Entonces vamos a calcular nuestro EBITDA. Entonces nuestro EBITDA que es igual, va a ser igual a mi contribución bruta menos los gastos de administración menos los gastos de venta más mis otros ingresos inherentes. Otra vez, va a ser igual a mi contribución bruta menos los gastos de administración menos los gastos de venta más mis otros ingresos inherentes, ¿cierto? Aquí no es sino que yo jalo la fórmula. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular el tema de los impuestos. Entonces acuérdense que para calcular los impuestos debo traerme primero mis depreciaciones. Entonces voy a traerme de acá abajo las depreciaciones. Yo le digo igual a esto y me busco por aquí las depreciaciones que yo calculé ya en el balance pro forma. Mírenlas acá. Clic, enter. Y contraerme esa no es sino alar y me traigo todas las otras de todos los años. Entonces calculemos nuestra utilidad operativa antes de impuestos, que será igual a el EBITDA menos la depreciación. Otra vez, será igual al EBITDA menos la depreciación. Y ahí sí podemos arrastrar. Ok. Aquí podemos arrastrar y calculemos nuestros impuestos, que ya lo tenemos arriba la tasa. Entonces vamos a decir que esto es igual la utilidad operativa antes de impuestos por la tasa de impuestos que la tenemos acá, 32%, función F4 para fijar la fórmula. Otra vez será igual a nuestra utilidad operativa antes de impuestos por el porcentaje de impuestos que lo tengo acá. Para fijar, aquí sí arrastro. Y calculemos la utilidad neta. Entonces, ¿a qué va a ser igual la utilidad neta? Va a ser igual a la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. Otra vez, utilidad neta será igual a la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. Entonces, ya aquí tengo lo que es mi utilidad neta. Ya sigo con mi flujo y acuérdense que les he explicado que la depreciación es una figura contable que no debe tener un impacto en el flujo de caja libre o flujo de caja bruto, porque realmente no es ni una salida ni una entrada de dinero. Entonces por eso acá, que se tiene en cuenta para los efectos de impuestos, por eso acá le vuelvo a sumar la depreciación. Vuelvo y le doy igual y me traigo la depreciación que yo calculé, la parte de abajo, clic, enter, hago la fórmula. Me traigo las depreciaciones de todos los años y vamos a calcular nuestro flujo de caja bruto, que será igual a la utilidad neta más las depreciaciones. Mi flujo de caja bruto será igual a la utilidad neta más las depreciaciones. Así no jalar. Listo. Ahora, ¿qué más voy a tener en cuenta? Acuérdense que entonces tengo que tener en cuenta el tema de lo que me gasté invirtiendo en capital de trabajo neto operativo y lo que me gasté en la inversión de activos fijos. Entonces nos lo vamos a traer. El primero que me pregunta es ¿cuánto se gastó en el incremento de capital operativo? Eso lo tenemos en el balance pro forma. Yo le doy igual. Entonces en capital de trabajo neto operativo, acuérdense que está en esta primera parte. Yo me gasté en el 2022, miren que acá está 199.100, es el porcentaje de inversión que yo puse. Al traerme me traigo el de todos los años. Si ustedes se fijan, es este renglón, todo lo que yo invertí en capital de trabajo neto operativo, que
Si yo lo invertí va a significar una salida de dinero, por eso lo tengo en cuenta y también me tengo que traer lo que invertí en propiedad, planta de equipo, que si la invertí también va a salir del efectivo. Y acá está lo que invertí, o sea, el CAPEX, acá está lo que invertí en propiedad, planta de equipo. Me lo traigo, arrastro, que es este renglón, que es lo que pertenece a la inversión en activos fijos, lo que yo invertí. Entonces, me significa una salida de dinero, por eso lo tengo en cuenta. Entonces vamos a calcular nuestro flujo de caja libre. Entonces, ¿a qué va a ser igual nuestro flujo de caja libre? Al flujo de caja bruto menos el incremento en el porcentaje de inversión en CATNO menos lo que invertí en activos fijos. Otra vez va a ser igual al flujo de caja libre, al flujo de caja bruto menos lo que invertí en CATNO menos lo que invertí en activos fijos. Y ese va a ser entonces mi flujo de caja libre. Listo. Ahora, vamos a armar nuestro flujo de caja, nuestro control de saldos. Y para eso tenemos que tener en cuenta los créditos y tenemos que tener en cuenta todo esto que estos aportes que hicieron en capital de trabajo neto operativo. Pero entonces para eso tenemos que calcular la deuda que no le hemos calculado. Entonces vamos a evaluar esa deuda. Entonces sabemos que la deuda debe ser de 2.550 millones de pesos, que es lo que nos falta, para llevar a cabo el proyecto. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el planteamiento sobre eso. Nos dice, el capital faltante se va a usar para la compra de 2 locales y se tienen 2 propuestas así. Entonces acuérdense que es la compra de 2 locales, o sea que son activos fijos. Entonces por eso está esta propuesta. Colte Financiera ofrece un crédito en leasing a 4 años con una tasa de interés efectivo anual del 16.23% con una opción de compra del 20%. Listo. Y también entonces Colte Financiera me ofrece una y los socios me dicen, no, venga, nosotros no lo damos como aportes sociales, pero sí le podemos prestar la plata. Y se la prestamos a una tasa del 8.54. Entonces, ¿cuál de las dos tomaríamos? Para hacer esa evaluación, muchachos, uno que hace, uno calcula el costo de capital para los 2 escenarios. Y vamos a mirar, calculando el costo de capital total, es decir, con la deuda que tengo, con el patrimonio el capital social o patrimonio que me aportaron los socios y lo que me están pidiendo que les retribuya, porque acuérdense que ellos me ponen ese capital social, me piden una rentabilidad, más lo que me dice Colte Financiera, o vamos a evaluar el escenario en que se les reciba a los socios como un préstamo, o sea, como un pasivo con terceros, la financiación, lo que nos falta del proyecto. Entonces vamos a evaluarlo de las dos formas, para eso les construí estos 2 cuadritos acá. Si se acuerdan, en la otra solo estábamos evaluando una parte de financiación, pues porque no teníamos sino una opción y la evaluamos. Entonces vamos a evaluar esas 2 fuentes a ver con cuál nos va mejor, ¿cierto? Entonces sabemos que la primera fuente entonces sería, la primera fuente de financiación sería con Colte Financiera, entonces sería un pasivo. Un pasivo sería una deuda adquirida con Colte Financiera. ¿Y que cuánto sería la deuda? Pues, y la otra sería, pues obviamente, aquí me quedó esto mal escrito, la otra sería que obviamente pues el tema del patrimonio. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a calcular la estructura financiera como lo hicimos en el otro. Entonces vamos a mirar. Entonces, la deuda con Colte Financiera sería 2.550 millones, que es lo que nos falta del proyecto, ¿cierto? ¿Y cuánto es el patrimonio? Pues el patrimonio va a ascender a los aportes sociales que me dieron los socios, que lo tengo por acá. Los socios me aportaron 6.250 millones de pesos. Entonces, el total de mi deuda asciende a, con Colte Financiera, 2.550 millones. Y con socios a 6.200, o sea que mi deuda total son 8.800 millones. Vamos a sacar la estructura entonces. ¿Cómo es la estructura? Acuérdense, lo que pesa estos 2.550 millones sobre el total de la deuda y lo que pesan los 6.250 millones sobre el total de la deuda. ¿Y cómo saco eso? Te va a ser igual a 2.550 millones dividido
8.800, o sea que es el 29%. ¿Cuánto significan 6.250 millones con respecto a 8.800? 71%. Entonces, mi pasivo con terceros va a equivaler al 29% y con socios al 71%. Entonces, vamos a mirar el tema del costo de fuentes. Acuérdese que cuando es una deuda adquirida con el sector con terceros, yo tengo la gabela de los impuestos, ¿cierto? Entonces, Colte Financiera a mí me dice que me va a prestar al 16.23, ¿cierto? Y que a eso, esa es la tasa de interés que me pide Colte Financiera, yo le voy a poder restar, entonces aquí le resto 1 menos el 32% que es el beneficio tributario que tengo. Y eso me va a dar igual, hagámoslo acá, yo lo hago acá en un ladito para escribírselos acá, entonces sería igual a 16.23% por, y le voy a quitar 1 menos el 32% que es la gabela de los impuestos, o sea que eso me da, la tasa de interés sería entonces, miren acá está, yo le cojo muchos decimales para que me dé muy exacto, sería entonces sería una tasa de interés del 11.0364%. Eso es realmente a lo que terminaría yo pagándole a Colte Financiera. Y en el planteamiento dice que para este escenario los socios me piden que yo les responda por un ROE, o sea, por un retorno de su patrimonio o el retorno de su inversión. Ellos me piden un porcentaje del 14.5%. que les debo de reconocer anualmente por la inversión que ellos tuvieron. Entonces miremos a ver cómo nos da el costo total con esta forma de financiación. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que esto es igual a la estructura que es el 29% por, aquí me toca digitarlo porque solamente lo estoy mencionando acá, entonces era 11.0364%. Es decir, que la ponderación, porque es el 29% del total de la deuda, con esta tasa de interés, en total es el 3.2% lo que me cuesta a mí la deuda con terceros. Vamos a ver, con socios sería igual entonces al 71% por el costo de la deuda, 14.5 me da 10.30, esto es lo que realmente pagaría entonces de porcentaje con los socios, vamos a sumar eso, y en total el costo de mi capital en este escenario es del 13.5, entonces es una tasa que hallamos. Vamos a mirar si tomamos como que la deuda con terceros sea con los accionistas, a ver cómo nos va, ¿cierto? Entonces, el pasivo sería con los socios, ¿cierto? También igual tendríamos el mismo patrimonio. Acuérdense, una cosa es un aporte social y otra cosa es un préstamo. Esto sería igual. La deuda son 2.500 millones. Esto igual, esto no cambiaría. O sea que la estructura también sería igual, que sería lo que representa 2.550 millones del total de la deuda, que son 8.800, y lo que representa 2.550 millones de la deuda total. Perdón, soy 1.200 millones, 6.250 millones de la deuda total, que es el 71%, y costo de la fuente. Entonces, los socios me están pidiendo, según el planteamiento, que yo les pague unos intereses del 8.54%. Este no tiene beneficio tributario porque claramente pues no es con el sector financiero, entonces este no va a tener ese beneficio tributario. Igual, lo que ellos piden por la inversión en capital sigue siendo lo mismo, 14.5, calculemos la ponderación, entonces sería 29% por el 8.54 y 71% por el 14.5. Listo. Sumemos, a ver cuánto nos da eso. Y nos da 12.77. Entonces, después de hacer el análisis de estos dos costos de capital, ¿qué encuentro? Encuentro que me sale más barato en este escenario endeudarme con los socios. Entonces, decirle a los socios que sí, que me presten esta plata a esa tasa de interés, y aunque es pues poco, son ¿cuántos puntos? No, mentiras, que en dinero eso es mucho. Son 23, son 73.73 por debajo
me pide corte financiera, pues obviamente uno trata de ahorrar al máximo. Entonces, ¿qué nos toca escoger acá? Aquí yo, préstamo socio, ¿cierto? Aquí el préstamo es con socios. Entonces me toca más bien usar la opción de los socios. Entonces calculemos nuestra tasa de amortización, nuestra tabla de amortización con el crédito a través de capital de socios. Entonces vamos a decir acá en nuestra información inicial el costo anual de la deuda, entonces ellos me están prestando al 8.54 como lo vimos abajo, entonces vamos a calcular la cuota. Entonces lo mismo, vamos por la función pago. Nos pregunta cuál es la tasa, entonces la tasa será 8.54. ¿A cuánto tiempo nos prestan ellos? Ellos nos están prestando a 5 años. Nos prestan a 5 años. El valor actual, entonces el valor del crédito son 2.550 millones. Acá lo tenemos, o sea que nos queda una cuota fija de 647 millones a los socios. Entonces hagamos nuestra proyección. Es muy importante saber que este crédito es desembolsado en 2021 y como es desembolsado en 2021 y es cuota vencida, entonces arrancaríamos a pagarlo en 2022. Entonces 2021 no tenemos intereses ni abonos aquí a capital ni nada. Entonces en 2022 nuestro saldo inicial, ¿a qué será igual? Será igual entonces a 2.550 millones, que es el valor de nuestro crédito. Intereses, ¿a qué serían iguales? Serían iguales entonces a nuestro saldo inicial por el porcentaje de intereses que nos piden, 8.54 lo fijo, P4. Y entonces mi abono a capital, ¿a qué sería igual? Entonces sería igual a la cuota, esta también la voy a fijar porque va a ser estable, menos lo que pagué de intereses. Ahí, con eso calculo el abono a capital y mi nuevo saldo será igual a ¿qué? Será igual al saldo inicial de la deuda menos el abono a capital. Listo. Entonces, mi saldo inicial en 2023 era ¿qué? El saldo final de 2022. ¿A qué serán iguales mis intereses? Serán iguales al saldo inicial por el porcentaje que me piden, 8.54 lo fijo, función F4. El abono a capital, ¿qué será igual? Será igual entonces a la cuota, la fijo, porque es permanente, es estable, menos los intereses. Y mi saldo final será entonces, en 2023 será entonces igual al saldo inicial menos el abono a capital. Acá sí me va a permitir, o desde acá inclusive, si lo tienen bien formulado, arrastrar hasta el final. Entonces miren, acá me da el créditos 0. Ok, entonces, con esto sí vamos a empezar a manejar el tema de toda esta parte que son los saldos del flujo de caja. Entonces empecemos. El flujo de caja libre para 2020, miremos a ver, no tenemos nada. Si ustedes se fijan, acuérdense que aquí arriba solo vamos a tener en cuenta los créditos nuevos y todo lo que es aportes en capital de trabajo neto operativo, y si observamos en 2020 no hay nada, o sea que para este periodo de flujo de caja libre 0, todo esto será igual a 0, ¿cierto? Porque no tenemos absolutamente nada en ese tiempo ahora. Entonces, flujo de caja libre acá tampoco hay porque no hay actividad. El flujo de caja libre va a corresponder pues a todo esto y este año no ha empezado. Saldo inicial de la caja. Entonces vamos a mirar qué pasó en 2021, si hubo algún aporte, y efectivamente lo hubo, 1.800 millones de pesos. Entonces lo tenemos que poner como saldo inicial de la caja, o sea que aquí arrancamos los aportes en capital de trabajo neto operativo, que son estos 1.800 millones de pesos, ¿cierto? Los dividendos acá no hay, no hemos empezado a funcionar, no hay dividendos. El disponible para el servicio a la deuda será entonces el flujo de caja libre más el saldo inicial de caja menos los dividendos que no hay, entonces serán 1.800 millones. No hay intereses
porque acuérdense que aunque la deuda el préstamo se desembolsa en 2021, se empieza a pagar en 2022, entonces no hay intereses, nuestro subtotal 1 nos daría igual entonces al disponible para el servicio a la deuda menos los intereses. Y nuevos créditos. Acuérdense que aquí entraría entonces, aquí se hace el desembolso del crédito, ellos nos lo entregan en 2021, entonces nuevos créditos adquirían los 2.550 millones que corresponden al crédito que recibimos, subtotal 2 sería igual a mi subtotal 1 más los nuevos créditos, no hay abono a capital, no he empezado a pagar y mi saldo final de caja sería entonces igual al subtotal 2 menos el abono a capital. Eso me daría igual, listo. Pues hasta ese lado, perfecto. Como sobra este cero, listo. Vámonos para 2022, que es donde empieza el negocio. Entonces, saldo inicial de la caja, 4.350 millones. Pero ojo, tengamos en cuenta que en este año, si ustedes se fijan, de 1.800 a 2.750 millones hubo un incremento. ¿Y qué incremento es ese? El de 950 millones. Ya tuvimos este de 1.800 millones en cuenta, que está aquí, ¿cierto? Me falta tener en cuenta que es hecho en 2022. Entonces, a este saldo inicial de caja en 2022 yo le debo sumar estos 950 millones que entraron en capital de trabajo neto operacional ese año. Se lo sumo. O sea que mi saldo inicial de caja serían 5.300 millones, que equivalen a los 2.750 millones que fueron el total de aportes en capital de trabajo neto operativo y a los 2.550 millones que fueron el crédito. Listo. Dividendos. Acá sí empiezan a haber dividendos. Acuérdense que los dividendos es lo que le vamos a pagar al porcentaje en efectivo que se le entrega a los socios cada año. Entonces, ellos nos están pidiendo unos dividendos, el planteamiento lo dice que inicialmente para el primer año ellos me piden unos dividendos del 16%. Vamos a mirar acá nuestro dato, sí. Entonces, ellos me están pidiendo inicialmente para el primer año un 16% y luego piden que de cada año se incremente en 1%. O sea, ¿cómo es esto? Acuérdense que estos dividendos los calculamos sobre la utilidad neta. Bien, entonces, para 2022, ¿cuántos serían los dividendos? Sería igual a la utilidad neta que tenemos acá por el 16%. Ellos nos dicen que el primer año sea el 16%, ¿cierto? Pero después nos dicen que se debe ir incrementando en 1%, entonces sería 16, 17, 18 y 19%. Entonces, calculémonos de una vez. Entonces será acá. Utilidad neta, empezamos en el 16%, utilidad neta por el 17%. Para el año que sigue sería igual, utilidad neta por el 18%. En el año que sigue sería igual a utilidad neta por el 19%. Entonces, verifiquemos que haya quedado bien, listo, perfecto. Entonces vamos acá. Entonces, disponible para el servicio a la deuda sería igual a ¿qué? Sería igual entonces a el flujo de caja libre más el saldo inicial de caja menos los dividendos. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora, intereses. Aquí en 2022 sí empiezo a pagar intereses porque arranco acá al pago. Entonces vamos a traernos de una vez los intereses de 2022. Intereses 2022. Ok, en el proyectado, si ustedes se tienen en cuenta, mi proyectado es de 2022, son 4 años hacia allá. Este crédito está a 5 años, o sea que yo no voy a tener en cuenta, no me interesan sino los intereses de
4 años hasta 2025, el 2026 entraría en ese periodo a perpetuidad que voy a calcular después, pero para efectos de este proyectado que son solo 4 años, entonces me va a traer los intereses solo de 3 años, de 4 años, que es lo que me va a afectar realmente mi proyectado. Ya después sería lo que cobijaría al proyectado que siguiera si hiciera por más de 4 años. Entonces me va a traer esto de una vez. Me lo podría traer así como quieran intereses, entonces me va a traer acá 217 700 y jalo acá. Entonces vamos a ver que yo me traje hasta acá. Perfecto. Entonces calculemos acá, subtotal 1, ¿a qué sería igual? Al disponible para el servicio a la deuda menos los intereses. Ahora, nuevos créditos no tengo, no voy a prestar más plata. Subtotal 2 sería ¿qué? Subtotal 1 más los nuevos créditos que no hay. Y aquí sí también tenemos los abonos a capital que también arrancan en este año, que los tenemos acá. Aquí este es el primero en 2022, me traigo los 4 primeros, que es lo que estoy evaluando. Y me va a dar un saldo final de caja, me va a decir que es igual al subtotal 2 menos el abono a capital, y esto es al final lo que me va a quedar en caja ahora. ¿Qué sigue? Entonces acá tocaría entonces saldo final de la caja del año pasado, me daría igual acá. Tengo aquí ya el tema de los dividendos, ya lo tengo calculado, entonces el disponible para el servicio de deuda sería igual al flujo de caja libre más el saldo inicial de caja menos los dividendos. Okay. Subtotal 1 a qué sería igual al disponible para el servicio a la deuda menos los intereses. Nuevos créditos no hay, subtotal 2 sería igual, total 1 más los nuevos créditos que no hay. Y saldo final de caja sería igual al subtotal 2 menos los abonos a capital. Listo. Entonces acá ya me va a permitir arrastrar cositas. Yo lo hago con cuidado para no irme a equivocar. Entonces yo aquí arrastro el saldo final, que es este, perfecto, 6.146, disponible para el servicio sería el cálculo de esto, acá ya lo tengo calculado, arrastro. El subtotal 2 también lo puedo arrastrar, que sería esta parte, este disponible menos los intereses, yo acá ya lo tengo formulado. Igual no hay nuevos créditos, subtotal 2 también lo puedo arrastrar porque ya lo tengo formulado. Igual acá sería entonces esto menos esto, acá ya lo tengo formulado. Halo. Luego acá lo mismo, entonces voy a permitir arrastrar porque me va a traer este, entonces aquí le voy a decir que me traiga este, el saldo final de 2024. Acá tengo los dividendos, entonces no es sino arrastrar acá para calcular el servicio disponible a la deuda, que es esta operación, esto más esto menos esto, y acá también puedo calcular el subtotal 1, que sería el disponible del servicio para la deuda menos los intereses. No hay nuevos créditos. Aquí este subtotal 2 también me permite arrastrarlo. Lo mismo, acá ya tengo el abono a capital, sería arrastrar este, saldo. Y acá entonces tenemos el tema del flujo de efectivo ya terminado. Como se puede observar, pues en general la empresa tiene un flujo de efectivo bastante bueno. Acuérdense que aquí estamos evaluando es cuál de los dos proyectos vamos a hacer, entonces habría que mirar cómo es el flujo de efectivo del otro proyecto para decidir, pero en general pareciera que la empresa pues tiene un flujo de caja bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué indicadores vamos a calcular? Entonces, los indicadores que vamos a calcular acá son unos indicadores que me van a permitir evaluar muchas cosas de este proyecto. Entonces, este es uno nuevo que no teníamos en el otro proyecto, pero sin embargo se los puse. Entonces, ¿qué me sirve a mí este indicador? Me va a decir qué tanto van a pesar o qué incidencia tienen los intereses que estoy pagando de la deuda en mi flujo de caja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me va a permitir medir esta incidencia de los intereses. ¿Qué tanto pesan mis intereses sobre mi flujo de caja bruto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a calcular este porcentaje? Este porcentaje yo lo voy a calcular, voy a decir
que va a ser igual a los intereses y lo voy a dividir mi flujo de caja bruto. Entonces me dice que de mi flujo de caja bruto de los 1.737 millones de pesos, para intereses yo tengo que destinar el 12.5%. Es decir, que por cada 1.000 pesos, por cada peso yo destino 12.5 centavos para pagar intereses. No podemos decir si es bien o está mal, habría que comparar con el otro escenario para saber. Entonces acá yo no hago sino alar la fórmula y él me va a permitir calcular. Listo, ¿qué más voy a calcular? Esto ya lo conocen ustedes, el margen EBITDA. Entonces el margen EBITDA será, de una vez lo arrastro desde acá, será entonces, bueno, para que me entiendan, el margen EBITDA será el EBITDA que hallé dividido mis ingresos o mis ventas totales. Otra vez, entonces será igual al EBITDA que hallé acá dividido mis ventas. Listo. Entonces acá me permite alar hasta el final. Listo. El margen neto, como ya lo habíamos calculado antes, va a ser igual a mi utilidad neta, la voy a dividir entre mis ventas totales. Otra vez. Mi utilidad neta la voy a dividir entre mis ingresos totales. Listo. Ok, entonces vamos a... Ok, vamos a... Y la rentabilidad del activo, les he explicado, tenemos dos indicadores que es el ROE y el ROA. Entonces la rentabilidad del patrimonio va a ser el esperado de lo que se le está generando de utilidad cada año a los accionistas, y el ROA o RAN, que es la rentabilidad del activo, es decir, cuánto me están generando los activos cuánto me están generando esos activos que tengo produciendo, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a calcular eso? Voy a coger la utilidad neta, acuérdense, voy a coger mi utilidad neta, mi utilidad neta, y la voy a dividir entre mis activos operacionales. ¿Y dónde tengo los activos operacionales? Por aquí los habíamos calculado ya en el balance pro forma. Entonces la rentabilidad del activo en este caso es del 21.4%. Otra vez hagámoslo. Entonces sería la utilidad neta dividido los activos operacionales. Entonces ahí sí nos va a permitir arrastrar. Miren una particularidad. Miren el margen EBITDA, como es de alto, es decir que este negocio tiene casi, acuérdense que el margen EBITDA es igual al margen operacional, sino que este EBITDA está libre de depreciaciones, ¿cierto? Entonces, si tener en cuenta las depreciaciones, miren el margen con el que trabaja este negocio. Este es un margen del 50%. Pues yo creo que es un margen muy importante para el sector de las farmacéuticas. Habrá que mirar a qué margen trabajan otras empresas, pero en general nosotros no estamos valorando qué tan buena es esta empresa o no con respecto a otras, sino que estamos comparando entre los dos proyectos. Entonces habría que mirar el margen que deja el otro, ¿cierto? Y si se fijan, esta rentabilidad del activo es importante porque habíamos dicho que la rentabilidad del activo debería ser mínimo el costo de capital, es decir, que los activos me deberían de rentar mínimo para yo responder por esto, por este 12.77%, que es lo que a mí me cuesta la deuda, ¿cierto? Yo tengo que tener libres el 12.77 en porcentaje de mi utilidad neta. Y si estamos viendo, los activos me están rentando muy por encima, ¿cierto? Miren que es 12.77, aún en el primer año casi que lo duplica, es decir, que estos activos están trabajando muy bien con respecto a todo el planteamiento del ejercicio. Inicialmente, pues, se podría hacer este análisis. Ahora, después de haber hecho todo esto, pues calculemos
el fin último del ejercicio, que es calcular el valor de continuidad de este negocio, que es esto, y para eso entonces arranquemos como lo habíamos hecho el otro. Le pongo un rengloncito de más a esto para que no. Entonces, que lo primero que nos preguntan, ¿cuál es el costo del capital? Y ya lo calculamos. Nosotros tomamos este costo de capital, porque acuérdense que nos endeudamos con socios, listo. Calculemos la inversión neta del año inmediatamente antes de la perpetuidad, que sería en este caso el año 2000, el último año antes de que empiece la perpetuidad. Acuerden que la perpetuidad arrancaría 2025 hacia adelante, o sea que nuestro año base es 2025. Y vamos a decir entonces que nuestra inversión neta es igual a lo que invertí en CAPEX, que lo tengo por acá, más lo que invertí en capital de trabajo neto operativo, menos la depreciación. Otra vez, volvámoslo a calcular. Entonces, ¿a qué sería igual la inversión neta? Sería igual a lo que invertí en CAPEX, o sea, en activos fijos, más lo que invertí en capital de trabajo neto operativo, menos lo que es depreciación. Acá tengo mi inversión neta. Vamos a calcular el porcentaje de reinversión. Entonces la reinversión será igual a la inversión neta esta dividida la utilidad neta de ese último año, que es el que cogí como base, o sea, esta. Es mi reinversión. ¿Qué quiere decir este 9.51? Que de todos los recursos que tengo de utilidad, yo invierto el 9.51. De otra manera, por cada peso que me gano, invierto 9.51 centavos. ¿Y en qué lo invierto? En capital de trabajo neto operativo y en activos fijos. Eso es lo que quiere decir este porcentaje. Los activos operacionales del último año, del año relevante, si es este, sí, 7.259, me traigo la utilidad neta de ese año relevante que está por acá. Listo. Calculemos el ROI, la rentabilidad del activo, entonces sería igual para este año particular, sería igual a la utilidad neta dividido los activos operacionales. Si ustedes se fijan, ya la habíamos calculado aquí. El RAN es lo mismo que el ROI, lo mismo que el ROA, si ustedes se fijan es la misma. Lo que pasa es que yo aquí la calculé año por año para poder hacer la evaluación con el otro proyecto, pero es la misma si ustedes se fijan. O sea que los activos me están rentando en un 40%, es muy aceptable, teniendo en cuenta pues el tema del costo de la deuda y todas las otras variables. La GO, la tasa de perpetuidad, nos dice que entonces, en el ejercicio nos dice que, acuérdense que esa la calculamos con la inflación promedio esperada y el crecimiento del PIB esperado, que lo tenemos por acá, no lo hemos hecho. Entonces me dice, el ejercicio me dice que la inflación promedio esperada para este ejercicio es del 3.2 y que el crecimiento del PIB real esperado es del 3.4, o sea que mi G o mi tasa de perpetuidad o de crecimiento después del 2025 es de 6.6, es decir, que aquí sería entonces igual a lo que calculé acá, 6.6. Y mi flujo de caja libre, los últimos años, pues me lo traigo de acá, de mi año relevante, ahí tienen un comentario. Flujo de caja libre del último año, que es este. Listo. Entonces, ya con todos estos elementos, calculemos el valor de continuidad. Entonces, vamos a decir que esto es igual. Como lo dice la fórmula, flujo de caja libre, n-1 quiere decir, n más 1 quiere decir que es el flujo de caja libre antes de perpetuidad, o sea, este que cogimos de acá. Y lo voy a dividir, me dice la fórmula, costo de capital, que lo tengo acá, menos la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento la tengo aquí, o sea, la G. O sea, que esta empresa en marcha, funcionando, en un tiempo las perpetuidades se calculan por ahí en 45 años o hasta más, depende de la variable. Este negocio funcionando vale 42.000 millones de pesos. Esa es la valoración inicial que se hace de este proyecto con todas sus variables. Entonces, lo que pasaríamos es hacer una evaluación ahora sí de los dos escenarios, tanto comprar los nuevos locales como como cambiar las tiendas a formato express. Entonces pasemos a hacer esa evaluación.
Esta será entonces la parte del análisis. Ay, chicos, no se me asusten pues por las gráficas, son simples gráficas de barras, muy sencillas pues de hacer, no tienen mayor cosa. Ustedes saben que yo las pongo bonitas, pero en general son puras gráficas de barras o de área, en fin. Entonces, ¿qué hice yo para analizar los dos proyectos? Recuerden que este proyecto es el fin último, es decidir y decirle a Pharma, a nosotros como asesor, qué va a valorar más su empresa, si coger y montar, pasar los formatos tradicionales a tienda express o simplemente comprar nuevos locales como tiendas tradicionales. Ese es el fin último del ejercicio. Entonces, ¿qué hice yo en esta parte del análisis? Cogí todos los que son porcentajes y todo lo que son indicadores y los comparé para mirar cómo funciona una y cómo funciona otra. Entonces, acá tenemos en la parte izquierda tenemos todo lo que es cambio a tienda express, o sea, nuestro primer proyecto, y en la segunda parte, en la parte derecha, tenemos todo lo que es una adquisición de tiendas tradicionales, ¿cierto? Entonces, el primer indicador que comparé fue el margen EBITDA. Entonces nosotros observamos que en el margen EBITDA de las tiendas express arranca en 39% y subía a 63, a 67, mientras que en la adquisición de tiendas tradicionales pues hace este comportamiento. Ahí está la línea de tendencia. Si ustedes se fijan, si yo cogiera y sacara un promedio, hallaríamos que el promedio entre estos dos es muy similar, porque ¿por qué va a ser muy similar? Porque aquí arranca en 39.2, aquí en 53.1 sufre una caída, pero se mantiene. En cambio, entonces acá vemos una subida derecha en 67.3. Si solo lo analizáramos a la luz del EBITDA, pues se atrevería uno a decir a simple vista que es mejor el EBITDA en tiendas express, pero creería yo, y más adelante lo confirmamos, que el promedio, si yo saco un promedio de estos dos, yo cojo y saco un promedio de todas estas cifras y saco un promedio de esta, me daría muy cercano uno del otro. Entonces, este es el análisis del margen de EBITDA. ¿Qué más cogí? Cogí el margen neto. Entonces, acuérdense que el EBITDA, ¿qué me contiene el margen EBITDA? Acuérdense que el EBITDA va a ser igual a las ventas menos. ¿Y qué me está cobijando ese EBITDA? Me está cobijando todo lo que son gastos de administración, gastos de venta, y en este caso particular también nos está abarcando lo que son los otros ingresos operativos que tiene por esos 85 millones, creo que tiene por los otros ingresos. Entonces el margen EBITDA me está diciendo, mire, esto es equivalente a tener la utilidad operacional, el margen operacional. Sin embargo, el EBITDA no tiene en cuenta las depreciaciones, el operacional sí. Entonces nos dice que este negocio deja un margen de EBITDA más o menos del 50%. Entre los dos es muy similar. Vamos a ver qué más analicé yo. Cogí el margen neto. Y entonces el margen neto que me va a contener en este caso me coge lo que son las depreciaciones y me coge lo que son impuestos. De hecho, la diferencia entre el EBITDA, por ejemplo, en este año 39.2, aquí se cae el 20.77, esta diferencia que es de 9 puntos acá, a 30 son 19 puntos. En 2022 de 39 a 20 hay más o menos 19 puntos. ¿Qué me están representando esa caída de esos 19 puntos en este caso? Está representada en el tema de las depreciaciones y en el tema de los impuestos. Por eso me cae, el EBITDA me cae más bajito que el neto. Y también, ¿por qué? Porque los otros ingresos operativos están acá. Contrario a lo que uno mira en un estado de resultados normal, el margen neto es el que va a absorber los otros ingresos. Por el contrario, acá los está absorbiendo de una vez el margen EBITDA, aunque sigue siendo un margen muy competitivo en el 30%, pues pocas industrias dan un margen de eso. Pero recuerden, vuelvo y les digo, aquí no estoy comparando otras industrias, estoy comparando un proyecto con el otro. Si ustedes se fijan, estos márgenes netos también tienden a ser muy similares, aunque pareciera que es más alto el margen neto de las tiendas, de pasar las tiendas a Express, de estas primeras. Yo volvería a atreverme a decir, ustedes miren que aquí arranca en un 20%, acá arranca en un 30% y se va sosteniendo y va subiendo, solo que aquí tiene un repunte muy alto en el 43.7, pero pues tendríamos que mirar al análisis de un promedio. Aquí inicialmente uno diría, bueno, hasta de margen EBITDA y margen neto, pareciera que es más rentable cambiar las tiendas tradicionales a Express, pero
hay otras variables. ¿Qué más analicé? Analicé todo el tema de la inversión en capital de trabajo neto operativo, cuánto requiere uno y cuánto requiere el otro, ¿cierto? Entonces vemos que la inversión en capital de trabajo neto operativo, aunque es más poca, en los formatos que paso a Express, y es más poca pues por obvias razones, porque si es un formato Express es más pequeño, los gastos de funcionamiento son más poquitos, entonces claro, pero si ustedes se fijan, tiene una línea de tendencia hacia arriba, ¿cierto? Arrancamos en 128, llegamos a 143, o sea que se hace una inversión pues considerable, pero guarda una relación muy cercana con el tipo de empresa que es, ¿cierto? A formatos express, como ya les dije, es mucho más pequeño. Y si observamos en la segunda opción, que es comprar las tiendas nuevas, pues ustedes miran, aunque es un poco más alto, es una línea de tendencia casi que horizontal, es decir, que la inversión en Cateneo no es muy estable, no requiere de grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que la inversión inicial en 880 millones ya viene con todo el montaje de la tienda, entonces es la razón por la que el esfuerzo en inversión en Cateneo pues no es realmente muy significativo y tiene una tendencia muy horizontal, ¿cierto? ¿Qué más analicé? A ver, esta gráfica tiene un eje secundario, entonces tiene un comportamiento muy particular en los dos. Si ustedes se fijan, no hay cifras porque no hay necesidad de cifras. Aquí lo que es el impacto es el visual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el cambiando Pharma, las tradicionales Express, si ustedes se fijan, la rojita es la depreciación. Y la azulita, que es de área, este gráfico es la inversión que hago en activos fijos, ¿cierto? Entonces, se nota que en este primer proyecto, ¿qué se va a hacer? Va a ser mucho más alta la depreciación que la inversión en activos fijos, o sea, que hay un peligro, ¿cierto? ¿Por qué va a ser un peligro? Porque es que la depreciación se está consumiendo mucho del valor de los activos y a la vez la inversión que se hace en activos es muy bajita, ¿cierto? Sin embargo, vuelve a quedar atenuada esta circunstancia al formato, que es un formato express, que no necesita mucho de activo fijo, entonces esto justifica este comportamiento, ¿cierto? En que la depreciación sea mucho más grande que la inversión en activos fijos, realmente el esfuerzo pues en activos fijos no es mayor. Y si lo vemos en el otro extremo, tampoco hay valores, no hay necesidad, el comportamiento es todo lo contrario. Si ustedes se fijan, las rosaditas es la inversión en activos y la verdecita es la depreciación. Entonces aquí es contrario al otro, aquí se hace mucho más, aquí se invierte mucho más en activos fijos, si ustedes se fijan es esto, y en cambio las depreciaciones están por debajo, es decir, se invierte, la depreciación es mucho más bajita que la inversión que se hace, o sea que se van reemplazando activos fijos, pero volvemos al tema del proyecto. Esto es una tienda tradicional, el tamaño de la tienda y todo lo que requiere para su dotación, el acceso de mucha más gente puede ser que haga necesario que el formato tenga mucho más gran cantidad de esfuerzo en el cambio no sé, de vitrinas, en la inversión en nuevas estanterías. Entonces, este formato hace que este indicador también esté directamente relacionado con el proyecto. Entonces no podemos decir que este es bueno, que este es malo, no, de hecho trabaja en favor de ambos, porque si yo acá encontrara este gráfico, yo dijera que acá, bueno, podría ser que la depreciación y la inversión fueran muy parejas, eso podría pasar, pero si yo encuentro que aquí la inversión en activos fijos es altísima, entonces no tendría sentido que yo hiciera, o al menos a la luz de este indicador, pues no tiene sentido que yo haga en un formato express, pues tenga que hacer ese esfuerzo, no sería lógico yo presentarle a los socios eso. ¿Qué otro indicador miré o qué otra cifra miré? La incidencia de los intereses, se acuerdan que ahorita las calculamos, esto es simplemente un gráfico de área. ¿Qué me dicen? Miren que están en la misma escala y estoy evaluando los 4 años. ¿Qué me quiere decir?
Los créditos no distan mucho uno del otro. Uno de los créditos es de 2.550 millones y el otro es de 1.500. Bueno, sí, hay 1.000 millones de diferencia, pero si ustedes se fijan, el impacto de los intereses en la utilidad neta es mucho menor en la compra de nuevas tiendas. ¿Por qué es mucho menor? Primero, por el costo del capital. Si ustedes se acuerdan, en Pharma, nuestro costo de capital asciende a 18%, ese es nuestro costo de capital, ¿cierto? Mientras que en esta logramos sacar un costo de capital de 12.77, entonces eso por un lado, ¿cierto? Y miren miren el impacto aún sabiendo que este crédito es mucho más grande que este, porque acuérdense que este es de 1.500 y este de 2.550. Entonces miren que este indicador sí me dice que la deuda aquí es mucho más favorable que acá, ¿cierto? Eso sí es un indicador, pues que yo no podría decir que está en función de que va de acuerdo al proyecto, porque no, de hecho debería pues, de hecho este se comporta mucho mejor que este. ¿Qué más? Ok, y aquí lo que hice fue analizar la rentabilidad del activo, o sea, este indicador que les puse acá, este RAN en ambas, que de hecho pues lo calculamos para calcular este valor de continuidad, el RAN es acá, y ese fue lo que traje acá. Entonces, el comportamiento del RAN, de la rentabilidad del activo, miren esta particularidad, acuérdense que esta es la rentabilidad del activo, ¿cierto? Y acuérdense que la rentabilidad del activo, pues una forma de compararla es mirar el costo del capital y el activo me tendría que estar rentando a mí al menos mínimamente el costo del capital. Entonces, en este primer escenario, en las tiendas Express, mi costo del capital es del 18%. Y si yo miro la gráfica, voy a tener que en 2022 ni siquiera los activos no me rentan ni siquiera para cubrir, no me rentan para cubrir siquiera la deuda. Aquí ya me renta, pero es muy poquito el porcentaje que me queda, siendo el 18%. Aquí estoy en el 19.2 acá, entonces me queda como un punto de margen de, digámoslo de alguna forma, de utilidad o para seguir funcionando, y me empiezo a recuperar a partir del 24 y el 25, mientras que en las tiendas nuevas yo arranco con con una rentabilidad del activo del 21%, muy por encima de mi costo de capital, que asciende como ya lo dijimos, a 12.77%. Entonces, este comportamiento de los activos también es mucho mejor en estas tiendas. De una vez voy con un crecimiento prudencial, no es que varíe mucho de un año a otro, sigue siendo un crecimiento logarítmico hacia arriba, pero sí es mejor el comportamiento con respecto a la rentabilidad del activo. Y hay una salvedad que hago, que al ser más pequeño el activo acá, entonces debería haber un contraste y esta rentabilidad en el activo de acá debería ser más alta que acá, pero no lo es. Y bueno, y acá al final, ¿qué les hice? Les hice lo que les comentaba desde el principio, les decía, mire, aquí me parece que si yo saco un promedio de todos estos valores y un promedio, las cifras van a ser muy iguales. Entonces, precisamente aquí cogí y enfrenté en promedio todas las cifras. Entonces, acá tenemos el margen EBITDA, el margen neto, la inversión, el CAPEX, la incidencia de los intereses y el RAN. Entonces, vamos a mirar, estos dos primeros son el margen EBITDA. Entonces, como les decía, el azul van a ser las tiendas Express y el rosado las nuevas tiendas, ¿cierto? Entonces, en el tema de margen EBITDA, miren la diferencia entre uno y otro. El margen EBITDA promedio del primer proyecto de las tiendas tradicionales Express del 54 y de las nuevos locales del 53. ¿Distan en cuánto? 1%. Súper similar, lo que les decía arriba. ¿Por qué? Porque este arranca muy abajo y este arranca muy alto, entonces este va a compensar estos valores y eso hace que sean muy parejos. ¿Qué más? Entonces, en ese sentido, en el margen de EBITDA están muy parejos. Miren el margen neto, también les decía que me parecía que al sacar el promedio, eran muy iguales, ¿cierto? Entonces, el margen neto de las tiendas locales, de las tiendas a Express del 33 y el margen neto de las tiendas, de los nuevos puntos de venta del 32, súper parejo, no sé si alcanza el 1% siquiera, lo mismo que les explicaba acá, si yo tiro esto a promedios, como aquí aparece tan bajito,
¿cierto? Y este en cambio es mucho más parejo, entonces eso hace que sus promedios sean iguales. ¿Qué más analicé? Inversiones en capital de trabajo neto operativo. Aquí la inversión es, como les expliqué, es normal que sea más bajita, pues claro, es tienda express, aquí la inversión es más alta. El CAPEX, perdón, esta es la inversión en capital de trabajo neto operativo. Es más bajita en las tiendas express por obvias razones, por su tamaño, por su generalidad. Vamos con el CAPEX. CAPEX, inversión en activos fijos, mucho más alto, claro, en tiendas nuevas, por obvias razones, porque necesitan más mobiliario, como les dije. La incidencia en los intereses, aquí lo miramos, es mucho más alta en las tiendas express, como se lo observamos aquí adelante, acá el impacto de los intereses es mucho más alto acá por el costo del capital, porque es muy alto, es como el 18%, y el RAN, acá lo miramos, la rentabilidad del activo sigue siendo muy pareja, 27 y 29, 96, siendo más alta el del Express. Entonces, aquí ya tenemos muchos factores para comparar. Hasta aquí yo qué diría, están súper parejos los dos proyectos. Es decir, yo acá pues estaría un poquito confundida. Porque al ser esos márgenes tan parejos, tendría que ir, y por lo que voy a tomar la decisión en este horizonte, ya les voy a decir por qué lo voy a tomar, pero ¿qué más podría yo hacer? Yo podría irme al sector de las farmacias y mirar cómo se están comportando los dos formatos en la competencia. Eso sería una opción para tener como más elementos para tomar una decisión. Sin embargo, aquí nos circunscribimos al caso y hay algo que quiero que miren. El valor de continuidad. Vuelvo y les repito el concepto de valor de continuidad. Es el valor de ese negocio en marcha. Por eso hemos calculado la tasa de perpetuidad. O sea, ¿qué va a pasar después del último año del flujo? O sea, del 2025 para allá. Eso es lo que yo calculo en el valor de continuidad. ¿Cuánto vale esa empresa en marcha? Entonces vamos a mirar ¿cuánto me vale la empresa en marcha de las tiendas express? Obviamente debe estar más por debajo por el tema de los activos y eso, y miren que este es de 25.000 millones de pesos. Eso valen las tiendas express en marcha, ¿cierto? Es natural que sea más bajito que los nuevos locales por los activos operacionales, que es lo único que incidiría, ¿cierto? ¿Y por qué más incide? Porque la cantidad de inversión es muy bajita, es del 1%, es muy bajita. Si yo miro Farma nuevos locales, miren que el valor de continuidad es de 42.000 millones de pesos, mucho más alto, obviamente, claro, son tiendas expreso mucho más grandes, pero si ustedes se fijan, el tema de la reinversión, que es de 9.51, que debería pues aporrear un poquito el valor de continuidad porque necesita más inversión, no lo hace. ¿Pero por qué? Porque genera un flujo de efectivo muy bueno. Y si vamos a los flujos de efectivo, miren que el saldo final de caja de 2025 serán 8.500 millones, y para este caso particular creo que estará muy cerca también, serían 8.500 millones, miren, muy parecidos ambos en flujo de caja bruto, o sea que tampoco por los flujos de efectivo podría yo tomar una decisión, no podría decir este es mucho mejor por esto. Entonces yo me voy por el tema de el valor de continuidad. Entonces yo acá tomo la decisión por este valor de continuidad, por el tema de la reinversión, de sugerirle a Farma que compre los nuevos locales. Esa sería mi sugerencia por los resultados. ¿Por qué? Porque inicialmente con todos estos análisis puedo ver que el proyecto es muy parejo, ¿cierto? Ya habrá que tener otras consideraciones con Farma en cuanto al deseo de los socios. Ustedes saben que igual tener unas tiendas de formato tradicional va a requerir mucho más esfuerzos de gestión, es muy diferente uno manejar una tienda express que tiene 2 o 3 empleados a manejar un formato tradicional que puede tener 10, 15, 20 empleados, o sea, se requiere un esfuerzo en cuestión de administración y de gestión más grande. Pues habrá que ver entonces, hablar con los socios, a ver ellos como que otro factor, pero lo que es mi labor como analista financiero en el sentido de sugerir cuál es el mejor proyecto, creo que se ha cumplido, y con estos factores pues y con esta apuesta uno versus otro, yo creo que es muy claro. Chicos, esto sería entonces lo equivalente al primer taller. Yo sé que
puede parecer muy largo, pero es porque, como les he dicho, yo lo hago paso a paso, paso a paso para que ustedes me entiendan, pero ya van a ver que realmente en la práctica el camino se resume mucho y sobre todo cuando ustedes saben de qué salen, de dónde salen los valores. No sé, yo hice aquí varias fórmulas 2, 3 veces, pudiéndolas haber arrastrado desde el principio y eso me hubiera recortado mucho camino, pero es para que ustedes me entiendan, pero en el ejercicio de su labor, cuando les toque resolver un proyecto, fácilmente pueden arrastrar fórmulas desde el principio. Si ustedes saben de dónde sale cada cosa, eso se hace en plantilla, se hace súper fácil. Entonces, este sería, chicos, el final del primer ejercicio de Pharma resuelto. Espero que les haya gustado.